Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa César Paredes, Andrea Montoya, Andrés Zapata, Damaris Restrepo, Fernando Montoya y Edwin Solórzano. Hoy, en un programa dedicado a la cartografía literaria, viajaremos hasta Italia. Anécdotas imperiales relatadas por Suetonio, cuentos populares de carácter regional, crónicas de viaje como las de Marco Polo y cuentos como los de Bertoldo, en los que rastreamos enigmas y refranes, nos acompañarán en esta emisión. Entremos pues en materia y trasladémonos hasta la Roma imperial y conozcamos lo que Suetonio tiene para contarnos y lo que nuestro compañero César Paredes refiere sobre este autor y su obra. Los relatos breves e independientes de hechos particulares, verdaderos o inventados, que generalmente se denominan anécdotas, han existido desde siempre. Estos han brotado en estrecha relación con las narraciones más extensas y elaboradas de la historia, a veces como evidencia, ejemplos o ilustraciones, o a veces para desafiar las versiones canónicas. Uno de los cultivadores de este género fue Gaius Suetonius Tranquillus, un erudito del siglo II después de Cristo que trabajó en la corte de los emperadores romanos Trajano y Adriano. Suetonio es su nombre en español, fue un autor prolífico que escribió biografías de poetas y oradores, así como obras sobre temas tan diversos como los juegos, el año romano, los defectos corporales y vidas de cortesanos. Suetonio escribió la vida de los 12 Césares, entre los cuales están Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, además de 3 emperadores de corta duración durante las guerras civiles del año 69 después de Cristo, llamados Galba, Otón y Vitelio, y los de la dinastía Flavia llamados Vespasiano, Tito y Domiciano. En estas biografías, Suetonio no hace una línea de tiempo desde el nacimiento hasta la muerte de los emperadores. Él prefiere ilustrar la vida de ellos con anécdotas memorables, a veces lascivas, sobre su conducta pública y su vida privada. Pero no se trata de un catálogo azaroso de sexo y corrupción, sino una selección que incluye virtudes como la justicia, el autocontrol y la generosidad, y los vicios como la codicia, la crueldad y los excesos sexuales. La vida de los 12 Césares buscaba evaluar si los emperadores estaban o no a la altura del estándar virtuoso que se les exigía. A los ojos de Suetonio, los emperadores aparecen como hombres defectuosos, aunque no deja de dar crédito a algunos de sus aciertos. Por ejemplo, cuando habla de Calígula, reconoce que su reinado comenzó publicando el presupuesto imperial y mostrando generosidad al pueblo, pero después dice: hasta aquí es como si estuviéramos hablando de un emperador, pero el resto debe ser sobre un monstruo. Las historias de las virtudes y los vicios de los emperadores ilustran lo que las élites romanas consideraban un comportamiento aceptable por parte de sus líderes. No obstante, estas biografías llenas de anécdotas también redujeron el tamaño de los emperadores, revelándolos como hombres con defectos humanos en lugar de dioses, y ofrecieron un medio de escape en un mundo donde las flaquezas imperiales podrían acabar con la carrera de alguien, o lo que es peor, con la vida propia. Escuchemos en la voz de Edwin Solórzano una de estas anécdotas referida a Calígula, uno de los más polémicos césares que Suetonio retrató en su obra. Fragmento tomado de La vida de los 12 Césares de Suetonio, del capítulo dedicado a Calígula. Aparte de esto, fue apasionado practicante de diversas habilidades de muy distinto género. Gladiador y auriga, cantante y bailarín, se batía con armas de combate y conducía cuadrigas en los distintos lugares donde existiese un circo. El placer de cantar y bailar le dominaba hasta tal extremo que ni siquiera en los espectáculos públicos se privaba de acompañar con el canto a los actores trágicos
mientras recitaban, e imitaba los gestos de los histriones como elogiándolos o corrigiéndolos públicamente. Algunas veces, también durante la noche, se ponía a bailar. En cierta ocasión, a 3 excónsules que en la segunda vigilia había hecho acudir a palacio, cuando ya se temía lo peor, los hizo situarse en el escenario. Luego, de súbito, entre un gran estruendo de flautas y panderetas, Calígula irrumpió de un salto en la escena, vestido con un manto de mujer y túnica talar, y después de interpretar y bailar un cántico, desapareció. En cambio, este hombre tan hábil para todo lo demás, no sabía nadar. Favoreció hasta extremos demenciales a todos aquellos por quienes se sentía atraído. Al mimo Mnester lo cubría de besos, incluso en plena actuación, y si alguien hacía el menor ruido mientras éste danzaba, ordenaba expulsarlo del teatro y lo flagelaba con sus propias manos. A un tal Columbo, un mirmilón que, aunque ligeramente herido, había resultado vencedor en una lucha de gladiadores, le hizo poner veneno en su herida, veneno que por ese motivo se llamó Columbino, y con ese nombre, escrito en el recipiente por el propio Calígula, fue ciertamente hallado entre los otros venenos. Era tan ferviente partidario del equipo verde que con mucha frecuencia cenaba en las caballerizas y se quedaba allí a dormir, y una vez, durante una orgía, obsequió al auriga Eutico 2 millones de sestercios como regalo. La víspera de las carreras en el circo, para que no se molestase a su caballo Incitatus, solía ordenar a la vecindad que guardase silencio, utilizando soldados para ello. Le cubrió además de regalos, un establo de mármol, un pesebre de marfil, gualdrapas de púrpura, arreos con piedras preciosas, una casa, esclavos y enseres para que los invitados, en nombre de su caballo, fueran recibidos con la máxima suntuosidad. Se dice también que tenía pensado nombrarlo cónsul. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. XIV. Cuento popular de la región italiana de Marcas. Había un matrimonio con 13 hijos varones. Les nació uno más y lo llamaron 14. Creció deprisa y se hizo mayor, y la madre le dijo: «Ya es hora de que tú también colabores con tus hermanos, que están arando en el campo. Toma este cesto con una colación para ti y para ellos, y llévaselos». Le dio un cesto con 14 hogazas de pan, 14 hormas de queso y 14 litros de vino. Y 14 partió. A mitad del camino sintió hambre y dio cuenta de las 14 hogazas, las 14 hormas y los 14 litros de vino. Los hermanos se quedaron con la boca reseca. Le dijeron entonces: «Toma un azadón y empieza a arar tú también». «Sí», dijo 14, «pero quiero un azadón que pese 14 libras». Los hermanos le encontraron un azadón que pesaba 14 libras. «A ver quién ara primero hasta el linde del campo», dijo 14. Los 14 se pusieron a arar, y 14 llegó primero al linde del campo. A partir de entonces, 14 trabajó con sus hermanos. Trabajaba con 14, pero también comía por 14. Y los hermanos se pusieron flacos como anchoas. Entonces el padre y la madre le dijeron: «¿Y por qué no te vas a recorrer un poco el mundo?». Y 14 se fue. Había un granjero que necesitaba 15 labradores. «Yo trabajo por 14 y como por 14», dijo él. «Si me coges con esa condición, yo acepto el trabajo». El granjero quiso ponerlo a prueba y lo cogió a él y a otro hombre, de manera que 14 más aquel hombre sumaron 15. Fueron a arar, y por cada golpe de azada que daba el otro, 14 daba 14.
y pronto aró todo el campo. Cuando tuvo todo el campo arado, el granjero pensó que no le convenía pagarle y darle de comer por 14, y urdió un plan para quitárselo de encima. «Escúchame», le dijo, «debes hacerme un servicio. Tienes que ir al infierno con 7 mulas y 14 cubos para cargarlos con oro de Lucifer». «Claro que sí», dijo 14. «Solo necesito unas tenazas que pesen 14 libras». En cuanto tuvo las tenazas, fustigó las mulas rumbo al infierno. Cuando llegó a las puertas del infierno, dijo a los diablos: «Llamad a Lucifer». «¿Qué quieres del jefe?», preguntaron los diablos. 14 les dio la carta de su patrón, que pedía que le llenaran de oro los 14 cubos. «Baja», le respondió Lucifer. Cuando bajó, 14 diablos se le echaron encima para devorarlo. Pero apenas los diablos abrían la boca, 14 les agarraba la lengua con la tenaza y los mataba. Solo quedó Lucifer, jefe de los diablos. «¿Y ahora qué hago para llenarte de oro los 14 cubos, si me has matado a los 14 diablos que tenía para cargarlos?» «Los cargo yo», dijo 14. Llenó de oro los cubos y dijo: «Gracias, me voy». «¿Crees que te vas a ir así?», dijo Lucifer, y abrió la boca para comérselo. 14 le apresó la lengua con la tenaza, lo levantó del suelo, se lo echó al hombro agarrado con la tenaza y salió del infierno con las mulas cargadas de oro. Llegó a casa del patrón y ató al diablo a una de las patas de la mesa de la cocina. «¿Ahora qué tengo que hacer?», dijo Lucifer. «Llévate a mi patrón y vuelve al infierno con él», dijo 14. El diablo no se lo hizo repetir, y 14 se convirtió en el dueño de todo. Los cuentos populares son famosos en cualquier territorio del mundo y sobreviven gracias a las tradiciones orales que nutren o reducen las versiones de generación en generación. El cuento que escuchábamos, atribuido por Italo Calvino a la región italiana de Marcas, es un muy buen ejemplo de la construcción de personajes locales que, a pesar de sus adversidades, terminan por convertirse en leyendas, no solo por su fuerza, sino también por su astucia, la que les lleva incluso a derrotar al mismísimo Lucifer. El recopilador de este y muchos otros cuentos populares fue el escritor italiano Italo Calvino, quien en la introducción de este magnífico trabajo sostiene: «El trabajo que realizo aquí tiene esencialmente 2 objetivos: representar todos los tipos de cuento popular cuya existencia se halle documentada en los dialectos italianos y representar a todas las regiones de Italia». Escuchemos ahora a nuestra compañera Damaris Restrepo y adentrémonos en la historia de un personaje como Marco Polo y su libro de las maravillas. Marco Polo fue un comerciante, viajero y explorador veneciano. Nació en 1254 en el seno de una familia acaudalada de mercaderes y murió en 1324. Es considerado un famoso narrador de diario de viajes y se cree que inspiró en esto a Cristóbal Colón. Se dice que a sus 17 años, Marco Polo acompañó a su padre y a su tío Nicolò y Mafeo, en el que fue el segundo viaje de los adultos al Asia Oriental, visitando la corte del líder mongol Kublai Khan en China, gobernante al cual sirvió entre 1275 y 1292. Pero después de algunos años, tras el regreso a su país natal, cuando Marco Polo tenía aproximadamente 41 años y comandaba una galera veneciana el día en que se libró ante los muros de Córcula una batalla naval contra la gran rival de Venecia, la República de Génova, en 1298, los genoveses apresaron a Marco Polo y lo llevaron a prisión en Génova. Se dice que en este lugar Marco Polo
dictó a un tal Rustichello de Pisa las memorias de su viaje fabuloso hasta Catay, China, y el regreso por Malaca, Ceilán, la India y Persia. Este diario fue redactado inicialmente en un dialecto franco-veneto y hoy se conoce en español como el Libro de las Maravillas. Respecto al diario de viajes, podemos decir que es un tipo de relato que se utiliza para registrar y contar a otros las diferentes experiencias y reflexiones que alguien vive durante el transcurso de un desplazamiento por un territorio. Usualmente están ordenados cronológicamente para producir una cierta organización a lo narrado. A propósito de esto, el Libro de las Maravillas, antes mencionado, es un famoso diario de consulta importante, tanto para estudiosos como para viajeros, desde el siglo XIII hasta la actualidad. Allí el lector encontrará una serie de anécdotas breves acerca de los lugares por donde Marco Polo va pasando en su viaje por las tierras del Oriente Lejano durante más de 20 años. Hallará una diversidad de historias, aventuras y sucesos en los cuales deja ver que trató con variadas gentes y se aproximó a diferentes tradiciones, culturas y costumbres de la región, ya sea porque las vivió por sí mismo, las imaginó o porque le fueron relatadas. A continuación, escucharemos un fragmento del diario de viajes Las Maravillas de Marco Polo, correspondiente a la primera sesión del libro, donde se ofrece al lector una breve introducción de las cosas que allí encontrará. Fragmento de El Libro de las Maravillas, de Marco Polo. Aquí empieza la rúbrica de este libro denominado La División del Mundo. Señores emperadores, reyes, duques y marqueses, condes, hidalgos y burgueses, y gentes que deseáis saber las diferentes generaciones humanas y las diversidades de las regiones del mundo, tomad este libro y mandad que os lo lean, y encontraréis en él todas las grandes maravillas y curiosidades de la gran Armenia y de la Persia, de los tártaros y de la India, y varias otras provincias. Así os lo expondrá nuestro libro, y os lo explicará clara y ordenadamente como lo cuenta Marco Polo, sabio y noble ciudadano de Venecia, tal como lo vieron sus mortales ojos. Hay cosas, sin embargo, que no vio, mas las escuchó de otros hombres sinceros y veraces. Por lo cual referimos las cosas vistas por vistas y las oídas por oídas, para que nuestro libro resulte verídico, sin tretas ni engaños. Y todo hombre que leyere y entendiere este libro, debe creer en él, pues todas estas cosas son verdad. Y os certifico que desde que Dios nuestro Señor plasmó con sus manos a Adán y Eva, nuestros primeros padres, hasta hoy día, no hubo cristiano ni pagano, ni tártaro, ni indio, ni hombre alguno de ninguna generación, que tanto supiere ni buscare como el dicho mi señor Marco averiguó y supo. Por eso os digo que sería gran desventura no quedaran escritas todas las grandes maravillas que vio y oyó, para que las gentes que no las vieron ni conocieron tengan de ella razón en este libro. Y os repito que para enterarse de ello, vivió en estas diferentes regiones y provincias más de 26 años. Y ello fue que, estando encarcelado en Génova, hizo exponer todas estas cosas a Maese Rustichello de Pisa, que se encontraba también en la misma prisión en el año 1298 del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Más claro que el agua. Relato del libro Bertoldo, Bertoldino y Cacaceno.
de Julio César Croce. El rey de los lombardos, Albuino, confiaba mucho en su consejero, el campesino Bertoldo, que lo divertía con su ingenio. «¿Cuál es la cosa más clara de este mundo?», le preguntó el rey a Bertoldo. «El día». «¿Más que el agua?». «Más que el agua». «Pues yo opino que el agua es más clara. Por algo se dice, claro como el agua». «Y yo digo que opinas mal, señor». «¿Cómo podrás demostrármelo?». «No tardaré en encontrar la forma». Bertoldo no dijo más y el rey no volvió a hacer mención del asunto. Al mediodía, Bertoldo se introdujo en la cámara real. Cerró todas las ventanas de modo que en el lugar reinara la más absoluta oscuridad y colocó en el centro un balde lleno de agua. Pronto el rey tuvo que entrar en su aposento y cuando lo hizo, se tropezó contra el balde, cayó cuán largo era, desollándose los codos y rodillas y sufriendo un considerable remojón. «¡Socorro! ¡Al rey! ¡Luz! ¡Pronto!», gritó el monarca. En el acto, estuvo la habitación llena de servidores que descorrían las cortinas para dejar pasar la luz del día mientras ayudaban a levantarse al rey. Cuando estuvo en pie y repuesto del susto, con una voz que hizo temblar a todos los presentes, preguntó: «¿Quién fue el miserable que me tendió esta trampa?». «Yo», respondió una voz que resultó ser la de Bertoldo. «En el acto te mandaré a ahorcar». «Recuerda, señor, que me pediste una demostración de que el día es más claro que el agua. Si el agua fuera más clara que el día, ella te hubiera alumbrado, evitándote este desagradable incidente». La explicación no atenuó el enojo del monarca, pero ateniéndose a la justicia, tuvo que resignarse a no castigar a Bertoldo y reconoció su ingenio una vez más. Escuchábamos un relato cuyo protagonista principal es un personaje llamado Bertoldo, figura central de una serie de historias escritas en el siglo XVII que llevan por título Bertoldo, Bertoldino y Cacaceno, siendo Bertoldino hijo de Bertoldo y Cacaceno hijo de Bertoldino y por ende nieto de Bertoldo. Los autores de estos ocurrentes relatos fueron Julio César Croce y Adriano Banchieri. Hay que decir que la esencia de los relatos referidos a Bertoldo hablan de su astucia y recrean un juego que contrapone la vida simple del campesino con la vida artificiosa y a veces trivial de los miembros de la corte y la alta sociedad. Pero este ingenio de Bertoldo no lo heredaron completamente ni su hijo Bertoldino, ni tampoco su nieto Cacaceno, de quienes se relatan historias donde resaltan más la tontería que la astucia. Vale decir que en la cultura italiana el personaje de Bertoldo es asociado con el pícaro que gracias a su inteligencia irrita a los poderosos, pero también gana su confianza y estima. Bertoldo podría ser la forma italiana de lo que fue un Nasruddin para el mundo sufi musulmán o un Herschel de Ostropol para el mundo judío polaco. En la mayoría de los cuentos, Bertoldo mantiene con el rey una relación espinosa y a la vez muy compleja. A veces es visto como consejero, pero también como un bufón. Bertoldo se atreve a decirle a los de la corte lo que piensa y lo que ningún otro se atreve a decir, actitud que en muchas ocasiones irrita al rey, por lo que en uno de los relatos se cuenta que el mismo rey, cansado de las ocurrencias de Bertoldo, decide condenarlo a la horca, pero por la estima que le tiene, le permite elegir el árbol en que debía ser ahorcado. La historia cuenta que Bertoldo no se acomodaba con ningún árbol, y después de mucho recorrer los bosques para ajusticiarlo, los guardias se cansaron y volvieron con él al castillo. Y ante tales ocurrencias, el rey decidió perdonarle la vida y tomarlo nuevamente como su consejero. Entre las curiosidades que se pueden encontrar, tanto en relación con el escritor Julio Croce como con la obra de Bertoldo, pueden referirse dos que vinculan incluso el tema de las brevedades. La primera es aquella que cuenta que Croce, además de ser un prolífico escritor de la literatura carnavalesca italiana, fue un autodidacta y reconocido enigmista,
es decir, un hombre que disfrutaba de un tipo de juego en el que se debía descubrir una palabra a partir de otro juego de palabras, algo así como resolver una adivinanza o encontrar una palabra para llenar un crucigrama. Ya en cuanto a la obra sobre Bertoldo, la otra curiosidad es el uso de una figura breve como la paremia, la cual se entiende como un dicho o un refrán que es usado popularmente y que expresa un tipo de pensamiento moral, un consejo o una enseñanza, y que se encuentra comúnmente estructurado en forma de verso o rima. En la obra de Bertoldo pueden encontrarse alrededor de 200 paremias, pronunciadas en su mayoría por el personaje principal de la obra, que es Bertoldo, pero también referidas por otros de los personajes. Algunas de esas paremias o refranes son los siguientes: a buen entendedor, pocas palabras bastan. Tanto escarba la cabra que descubre el cuchillo con que la matan. Hablar sin pensar es tirar sin encarar. De corsario a corsario no se pierden sino los barriles. Oír, ver y callar si quieres vivir en paz. Finalmente hay que decir que hasta el día de hoy en Italia el nombre de Bertoldo suele relacionarse con una persona sencilla pero sabia y dotada de un buen sentido común que sorprende incluso a los más ilustrados. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que continuaremos recorriendo brevedades italianas. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.